quizás tal vez perder la bendición de Dios. Este hombre, Elías, era un hombre que lo vamos a estar compartiendo, que Dios lo usó a él muchísimo. A este hombre, Elías, sabemos por la palabra de Dios que abrió el Jordán en dos, pasó en seco, juntamente, donde yo sé que él lo hizo varias veces. Pero en una ocasión lo hizo con Eliseo, que con el manto, ¿verdad? El Jordán se detuvo y él pasó en seco con Eliseo. Este hombre que por su palabra, tal como él lo dice en Primera de Reyes, creo que en el capítulo 18, él dice, por mi palabra no va a llover. Un hombre muy usado por Dios. Si bien recuerdo la viuda de Sarepta, pero una viuda, él le dijo que ni la harina ni el aceite iba a escasear. Un hombre que mató a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera lo mató Elías. Pero hubo un momento donde vino algo en contra de él y el dolor de Elías era, hermano, mire, vamos a entender esto. Un cristiano, ministro de Dios, puede entristecerse cuando ve la maldad del hombre o la falta o el pecado o la desobediencia de alguien, puede entristecerse. O cuando suceda algo y eso no es depresión. Yo me estaba ministrando hoy referente a las depresiones y un hombre con el Espíritu Santo no va a llegar a ese nivel de depresión porque es un espíritu. Puede llegar a entristecerse porque está Jesús siendo Dios. Hubo un momento que cuando Lázaro muere, él se entristeció y se entristeció tanto Jesucristo que dice la palabra de Dios, donde es el versículo más corto que hay en la Santa Escritura, que Jesús lloró. Y Jesús no entró a la depresión. Cuando Jesús, ¿verdad?, pone sus ojos hacia Jerusalén, dice que Jesús se entristeció. No vamos a confundir una cosa por otra, mis hermanos. Un hombre o una mujer de Dios que tenga el Espíritu Santo no va a dejar que ese espíritu de depresión venga a su vida. Nosotros como cristianos evangélicos hay cosas que nos duelen y nos pueden llevar a meditar ante la presencia de Dios, detenernos, quedarnos así muy pensativos y quizás hasta cabizbajo. Pero es la tristeza que produce, no este mundo, sino la tristeza que produce en el cielo, o la tristeza del cielo, de ver el hombre cómo no se sujeta a la palabra de Dios. No estoy hablando de los impíos, estoy hablando del mismo pueblo de Dios, hermano, eso duele. Gloria a Jesús, aleluya, cuando no nos sujetamos a la palabra de Dios. Y este hombre, Elías, llegó un momento donde todo estaba bien, todo caminaba muy bien, donde él entendió que tenía que detenerse. Tenía que pararse y esperar a ver qué Dios le quería hablar, qué Dios le quería decir, pero él ya no podía continuar. Y Elías coge y se mete en una cueva a esperar a su Dios, a ver qué Dios le iba a decir. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, lo que me puedan acompañar allí a Santiago capítulo 5, versículo 13, donde la palabra de Dios la voy a leer en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo hombre y del Espíritu Santo el Consolador. Amén, amén y amén. Dice en el 5:13 con el tema detente como Elías en la cueva. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ore. Hay un versículo en Primera Tesalonicense, creo que en Primera Tesalonicense, uno de sus capítulos, quizás el 5, habla orar sin cesar. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces un hombre de Dios que llegue a un nivel por causa de la desobediencia de alguien o de alguno del pueblo de Dios, puede llegar a entristecerse, pero nunca va a dejar de orar.
nunca va a dejar de estar en comunión con su Padre, aún se sienta triste. Y la palabra de Dios me está diciendo aquí, como dice en 1 Tesalonicenses, orad. Yo no sé lo que quiere decir eso. Dice orad sin cesar. No deje de estar, o no deje de estar en comunión con tu Padre Celestial, lo que yo entiendo. Y esto Dios me lo dio hace como 15, esto me lo dio el Señor desde el año pasado. Para que no venga nadie a estar pensando. Eso me lo dio el Señor del año pasado. Lo que yo voy a compartir, lo voy a compartir no porque he oído nada, sino que Dios me ministró eso el año pasado. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué dice? Y oren. Hermano, ¿cuál es la persona que puede a nosotros sanarnos? Vaya donde un médico lo natural y vaya y siéntese allí en el consultorio y quédese con la boca cerrada a ver si va a saber lo que usted tiene. Entonces, si Dios dice que el que está enfermo vaya donde los ancianos y ellos cogerán aceite y lo ungirán, pero ellos tienen que decirle al anciano, yo me siento esto, me siento aquello. Y para ellos poder sanar a esa persona, tiene que dirigirse en oración a aquel que puede sanar, a aquel que puede libertar. Entonces, Dios nos está diciendo, orad sin cesar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. En una palabra, hablen con Dios, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad. Ahí vuelve y dice otra vez, orad. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No ore que es la boca, que usted vea como el diablo se lo va a llevar. No ore a Dios el Padre a través de Cristo, a ver si usted va a seguir firme en el Señor. A ver si usted en el nombre que está sobre todo nombre va a poder hacer algo si usted no ora. Y está diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, mis hermanos, vamos a escuchar lo que dice aquí en las Santas Escrituras referente a Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo Elías? Oró. Hermano, un cristiano no puede dejar de orar. Un cristiano aún puede entrar a la tristeza más grande y más profunda y no puede dejar de estar en comunión con su Padre. Porque Dios aún nosotros sin abrir la boca, cuando estamos hablando con Él sin abrir la boca, Él nos está escuchando a nosotros. Está diciendo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Hermano, miren, nosotros tenemos que aumentar nuestras oraciones. Yo no sé cómo el pueblo de Dios no entiende esto. Dice que Elías oró. Pero ¿cómo fue que Elías oró? Hermano, ¿cómo fue que Elías oró? Fervientemente, dice la palabra de Dios. Dice que Elías oró fervientemente. Él no hizo una oración de 5 minutos. Señor, yo te pido en nombre de Jesucristo que tú cierres los cielos. Ya me viste, ya me voy. Cierra los cielos. Hermano, órame, Elías oró y oró y oró y oró y oró y siguió orando por horas y quizás por días. Quizás tal vez por días enteros. ¿Para qué?
para que no lloviera. Pero ¿por qué Elías oró a Jehová Dios para que no lloviera? Porque él vio al pueblo de Israel en desobediencia. Hermano, eso duele, eso entristece a un hombre de Dios. Y a veces dicen, está en depresión. El diablo que está en depresión. Tus demonios son los que están en depresión. Un hombre de Dios es la persona que, si tiene el Espíritu Santo igual que una mujer, es la persona que más se entristece cuando se está haciendo algo que... Gloria a Dios. Espera que se arregle esto. Gloria a Jesús. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Hermano, parece que hay ministros, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que no leen las Santas Escrituras. Cuando Elías, a los 3 años y medio, vuelve a orar, Elías duró por lo menos un día entero orando. Hermano, y un día tiene 12 horas. Dice que cuando Elías le dice acá, oye, corre, porque ahí viene un aguacero. Anda, date prisa, rey, acá, y vete a tu palacio para que el agua no te coja. Él se postró, dice que Elías se postró, se arrodilló y su cabeza se la metió entre sus pies y comenzó a orar. Y nos damos cuenta que en verdad Elías oró por muchas horas. ¿Por qué yo digo esto? Porque en una ocasión a su siervo le dijo, oye, ándame a ver qué tú ves en el cielo. Y él le dijo, yo no veo nada. Dice que siguió Elías su oración y le dice a su siervo, oye, ándame a ver otra vez que tú ves en el cielo. Dice, yo no veo nada. Y dice que Elías siguió orando por horas. Porque Dios no nos escucha a nosotros. Porque nosotros lo que oramos son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y como mucho duramos media hora. Y por eso Dios no nos escucha a nosotros. Pero Elías oró hasta que Dios lo oyó. O tuvo que oírlo. Fue tanto lo que Elías le pidió a Dios que volviera a llover, que Jehová Dios tuvo que mandar una nube. Y la última vez que Elías le dice a su siervo, oye, mira a ver si tú ves alguna nube. Y él le dice, yo veo una nube, pero es tan pequeña. Y tan pronto Elías oye que él le dice que hay una nube muy pequeñita, le dijo, va a llover. Le dijo, va a llover. Corre acá, no vaya a ser que te coja ese aguacero. Date prisa y entra a tu palacio. Hermano, este hombre era un hombre de Dios, un hombre de oración, que aún en los momentos, verdad, de dolor, por ver Israel a espaldas de Jehová Dios, como muchos ahora vemos que están a espaldas de Dios. Pero Elías nunca dejó de estar en comunión con Dios. En una ocasión Elías se ve, ¿verdad?, en una tristeza tan profunda, no es depresión. Ya conmigo, no es depresión. Y Elías le dice a Jehová Dios, oye Jehová, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Si usted no lo cree, vaya a Primera de Reyes, creo que el capítulo 17, dice, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. ¿Por qué? Porque el dolor de él hacia el celo de Jehová, viendo a Israel a espalda de Jehová Dios, le produjo una tristeza tan grande que él quiso mejor estar muerto. Y vamos a ir a eso. Este hombre Elías era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que creyó a Jehová Dios de los ejércitos. Y vemos aquí, ¿verdad? Esto no está solamente en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, donde dice que él oró los 3 años
y 6 meses para que la lluvia lloviere. Y Jehová Dios mandó lluvia a través de la palabra de Elías. Pero mira, mis hermanos, gloria a Jesús. Y vamos a seguir, bendito sea el nombre de Dios, con la palabra del Señor. ¿Dónde Elías? Mira, mis hermanos, el libro de Éxodo, vamos a compartir algo aquí en Éxodo capítulo 12. Mira, mis hermanos, gloria a Jesús, Elías. ¿Qué pasó con Elías? Bendito sea el nombre del Señor. Elías, cuando él, gloria a Dios, le ora a Jehová Dios para que después de 3 años y 6 meses, Dios mandara lluvia sobre Israel. Él le dice acá, oye acá, reúneme los 450 profetas de Baal y reúneme los 400 profetas de Acera y tráeme a todo Israel para que ellos vean cuál es el Dios de Israel, o el Dios de los falsos profetas, o el Dios al cual yo le sirvo, dice Elías, o dijo Elías. Y así lo hizo acá el rey. Y reunió acá a todo Israel, a todos esos falsos profetas. Y ustedes saben lo que sucedió allí en ese lugar. Donde prepararon, ¿verdad? Todo ese lugar allí, ¿verdad? Gloria a Jesús, el altar. Los falsos profetas lo hicieron para su falso Dios y Elías lo hizo para Jehová Dios de los ejércitos, su altar, el cual sabemos por la palabra de Dios que cuando Elías oró a Jehová Dios, dice que descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había allí, ¿verdad? En ese altar, y dice que hasta el agua la lambió. Dice que no quedó nada en el altar de Elías, mas los falsos profetas se quedaron orándole a su falso Dios Baal, y dice que ellos se desangiaban y chorreaba la sangre de ellos, pidiéndole a Baal que descendiera y consumiera el holocausto de ellos. Y dice que Elías se burlaba de ellos. Y una de las cosas que Elías le decía a ellos, óigame, grítenle más duro a su Dios Baal, porque quizás él está durmiendo y no ha despertado. Pero cuando Elías le ora a Jehová Dios, dice que desciende fuego del cielo, consume el holocausto, y aún Jehová Dios la envió hasta el agua que quedaba y no quedó absolutamente nada. Y cuando Elías ve la gloria de Jehová Dios, le dice a Israel, apresar a todos estos falsos profetas, y lo llevó a un lugar y lo degolló a todos. Elías coge y mata a más de 800 falsos profetas. Y todo estaba muy bien a través de las palabras que Elías le daba al pueblo a través de Jehová Dios. Pero llegó un momento que acá le dice a su esposa Jezabel lo que Elías había hecho, y ella juró ante su falso Dios que ese día iba a agarrar a Elías y le iba a mochar la cabeza, lo iba a matar. Y cuando Elías oye esas palabras que salieron de la boca de Jezabel, le vino una tristeza tan grande que huyó y se fue y hasta dejó a su siervo. Y después siguió caminando por un día solo. Dice que él llegó a Oreb y se metió en una cueva, pero Elías nunca dejó de estar en comunión con su padre. Elías nunca dejó de estar en oración con Jehová Dios, aún en esa tristeza. Y Elías se detuvo, Elías se paró, dejó de seguir en el ministerio en ese sentido, que se estuvo tranquilo, se quedó quieto, se metió a la cueva de Oreb y allí esperó a que Jehová Dios le hablase de nuevo. Pero Elías nunca dejó de estar en comunión con su padre. ¿Y por qué yo digo que Elías nunca dejó de estar en comunión con Jehová Dios? Porque dice la palabra de Dios de que Jehová venía en un fuego y Elías estaba postrado ahí en la cueva.
estaba en el espíritu, lo cual muchos ministros no entienden eso, que es lo que está en el espíritu. Y Elías estaba en el espíritu, ¿verdad? En comunión con el Padre, en oración, en esa cueva, porque él nunca dejó de estar en comunión con su Padre Celestial, aún en las pruebas grandes, aún el dolor de ver a Israel a la espalda de Jehová Dios. Y Elías se quedó tranquilo, porque sabía que Jehová no quería hablarle a él en el fuego. Tampoco Jehová Dios quería hablarle en el viento recio. Y Elías se queda tranquilo hasta que viene un silbo apacible. Miren, mis hermanos, ahí vemos cómo en verdad Elías estaba en comunión con el Padre. Viene el fuego, viene el terremoto, viene un viento recio y Elías se queda postrado tranquilo porque Jehová no quería hablarle a él en ninguno de las tres. Pero cuando Jehová Dios viene, un viento apacible, inmediatamente Elías, que estaba en el espíritu, ojalá Dios le ministre, cuando un ministro bien no entiende qué es eso. Cuando Elías, que estaba en el espíritu, oye que Jehová Dios viene, un viento apacible, dice que Elías se va, ¿verdad?, a la presencia de Jehová Dios y espera que Jehová Dios le hable. Y ahí Jehová Dios le habla a Elías y le dice a Elías lo que él tiene que hacer. Hermano, hay un momento que tú y yo tenemos que detenernos. Hay un momento que cuando nos estaba yendo bien, que todo estaba saliendo bien, pero cuando algo ya se está saliendo, hay que detenerse y esperar la voz de Dios a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decidir por nosotros mismos. Que decide por nosotros es Jehová Dios. En la alegría, en el gozo, en la tristeza, en las lágrimas, Él es quien tiene que decidir por nosotros. Y hay que esperar en Dios. Y aquí en el libro de Éxodo vemos a este hombre Moisés, donde a Moisés todo le estaba saliendo bien. Cuando él decide ir a donde su hermano Aarón, que estaba en Egipto, y allí oyendo la voz de Dios, cuando Jehová Dios le dice a Moisés, vete al faraón con tu hermano Aarón, y él va en obediencia a Jehová Dios. Y todo va muy bien con Moisés. Viene una plaga por boca de Moisés, la palabra de Jehová Dios en boca de Moisés y Aarón. Viene la primera plaga, amén, todo muy bien. La segunda, la tercera, la décima, la octava, la novena, la número 10, la décima, llega, gloria a Jesús. Y después de las 10 pruebas, o de las 10 plagas, bendito sea el nombre de Dios, el faraón, cuando vino la última, que fue la número 10, dejó ir a Israel. Todo estaba muy bien y vamos a compartirlo aquí en las Santas Escrituras, libro de Éxodo 12:37. En el 12:37, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés, de Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos, ¿verdad?, cuando ellos salían de Egipto. Y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, dice la palabra de Dios. Y cocieron tortas y levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, dice la palabra de Dios. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y dice la palabra de Dios en el 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, toda la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hasta ahí todo estaba muy bien. Ahora, yo no sé si en nosotros cuando todo está muy bien, ¿verdad?, estamos en comunión con Dios. Sé que sí, que cuando todo está muy bien, estamos en comunión con Dios. Lo que no sé es que cuando las cosas ya comienzan a torcerse, cuando las cosas comienzan a ir medio mal o mal, no sé si seguimos en comunión con Dios.
Pero los hombres y las mujeres de Dios, en las buenas y en las malas, siguen en comunión con Dios. Y todo va muy bien con Moisés. Sale victorioso después de las 10 pruebas o de las 10 plagas, ¿verdad? Que le vinieron como prueba, quizás podría decir a los egipcios. Deja salir a Israel, más de 600,000 hombres, aparte de los niños que salieron, aparte de las mujeres que andaban, aparte de los extranjeros que se añadieron. Y ahí sale Moisés y Aarón con más de 1,000,000 de gente a pastorearlo por el desierto. Pero Moisés era un hombre que siempre estaba en comunión con el Padre. Siempre él estaba con Jehová Dios en oración. Porque a veces vemos a un hombre o una mujer de Dios, de una manera, está en comunión con Dios en un momento dado, que quizás refleja en su cara y creen que es depresión. Y no es más que sufriendo, ¿verdad? El desprecio y la dejadez hacia Jehová Dios, hacia Jesucristo. El desinterés por las cosas de Jesucristo. La pereza. La falta de amor y de integridad y fidelidad al Señor. Y a veces ven a un hombre o de mujer triste dándole mente a todas esas cosas. A veces nosotros no entendemos a Jonás. Pero si usted lo ve en la parte espiritual, Jonás era tan celoso de Jehová, de la palabra de Dios, como Elías. Jonás. Porque Jonás vio la desobediencia de un país, el pecado y la maldad de Nínive. Y él veía, ¿verdad?, la desobediencia hacia su Dios, hacia su Dios. Y como se vivía en la ley, Jonás lo que decía conforme a la ley, que toda esa gente tenía que morir. Pero cuando Jonás ve que Jehová Dios lo perdona, pensando él de que Jehová Dios tenía que acabar con toda esa gente pecadora, se sintió de la manera que se sintió. Pero véalo, mis hermanos, lo espiritual. Había un celo en Jonás. ¿O acaso Elías no hacía lo mismo? ¿O acaso Elías perdonó a los 800 y pico de falsos profetas? Para estar bien seguro, a los 450 falsos profetas de Baal, Elías los degolló. ¿Qué esperaba Jonás? Que le sucediera eso mismo a lo de Nínive. Por eso fue que Jonás se sintió de esa manera y dijo a Jehová Dios: oye, Jehová Dios, quítame la vida. No quiero seguir viviendo. Al ver la injusticia y la maldad del hombre, el hombre es parte de Dios, pecando y haciendo cuantas cosas. Y este Moisés sale victorioso por la puerta de Egipto, se la abre, sale con más de 1,000,000 de gente y todo estaba muy bien. Le ofrecieron holocausto a Jehová Dios. Alabaron a Jehová Dios en el desierto, glorificaron, cantaron, alabaron, adoraron. María con pandero, la hermana de Moisés, adorando a Jehová Dios. Hasta que Moisés no pudo continuar y tuvo que detenerse a esperar la voz de Dios. Cuando usted vea a un hombre o una mujer de Dios muy pensativo, déjese de estar pensando que está en depresión. Lo que está es esperando la voz de Dios, saber qué es lo que le va a decir. Y Moisés se detiene porque llegó un momento dado que él tuvo que detenerse y esperar la voz de Jehová Dios, porque Moisés estaba en comunión. El hombre y la mujer de Dios, aún en las buenas, en las malas, en las pruebas, en los desiertos, y cuando todo está bien, siempre está en comunión con Dios. Y Moisés se detiene frente al mar a ver qué Jehová Dios le iba a decir. Y Moisés se detiene
Sí, hermano, porque a veces nosotros queremos seguir con nuestra propia fuerza y a veces lo que hacemos es que dañamos la cosa de Dios. Dañamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. O dañamos lo que Dios quiere hacer con aquellos a los cuales nosotros estamos pastoreando o con hacer ministerio. A veces nosotros lo dañamos. Porque no nos detenemos, hermano, cuando algo ya comienza a decomponerse, cuando algo ya comienza a salirse de la voluntad de Dios, hay que esperar nueva orden de Jehová Dios. Nuevo mandato de Jehová Dios, nueva directriz de Jehová Dios. Hay que esperar a ver qué Jehová Dios nos va a decir. Y Moisés se detiene como Elías se detuvo en la cueva de Oré, se detuvo allí. Y Moisés y Elías estaban en comunión en la cueva. Yo no sé si usted ha leído, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 18. Dice que Jehová Dios vino en un viento recio. Y Elías siguió orando a Jehová Dios. Jehová no me quiere hablar todavía. Cuando se presenta un fuego, Elías se queda tranquilo y dice, Jehová todavía no me quiere hablar. Cuando viene ese terremoto, Elías se queda tranquilo porque estaba en comunión, un hombre de Dios, la buena y la mala, y dice, Jehová todavía no me quiere hablar. Pero cuando él siente a Jehová Dios que viene un viento apacible, Jehová le habla a Elías, pero ya Elías estaba en reverencia a Jehová Dios para oír su voz. Hermano, mira, a veces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Samuel, cuando está comenzando, ¿verdad? No su ministerio, porque todavía no había comenzado, porque Elí todavía estaba vivo. Pero hay un momento que Jehová Dios llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Hermano, hay que aprender a oír la voz de Dios. A veces nosotros oímos un reguero de voces. A veces nosotros oímos voces que pensamos que es Jehová Dios que nos está hablando y es el diablo que nos está hablando. Hermano, tengamos mucha cuenta, afinemos nuestros oídos, porque el diablo a veces se quiere hacerse pasar y quiere a veces hacernos creer a nosotros que es Jehová Dios que nos está hablando y es el diablo. Si usted lo sabía, sépalo. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que discernir. Dios dice que tenemos que discernir entre los espíritus. ¿Por qué dice eso? Puede venir un demonio a hacerte creer que es Jehová Dios que te está hablando. Yo veía ayer, a veces uno ve cosas que no quiere ver, y había un demonio ministrándole a una iglesia, hermano, eso es terrible. Un demonio ministrándole a una congregación, creo que fue en Chile, donde el pastor, para no alegar mucho, hermano, porque esto hay que decirlo, hermano, Dios mío, ¿dónde está el pueblo de Dios? En Chile, una congregación, a una mujer, no sé si era hermana ya de la congregación, una visitante, se manifiesta un demonio. Y el pastor de esa congregación en Chile comienza a preguntarle al demonio muchísimas cosas que solamente Jehová Dios puede decirla a través de Jesucristo o a través de un ángel. Y él comienza a hablar con el demonio. Y ahora, mis hermanos, ¿a qué nivel está el pueblo de Dios? ¿Qué le pregunta al demonio? Que cuándo viene Jesucristo, óigame, hermano. Donde la palabra de Dios dice que ni los ángeles saben el día que Jesús viene, que ni aún el Hijo sabe cuándo viene Él a buscar a su pueblo. Y este pastor le está preguntando a un demonio que se le manifestó a una hermana, o a una nueva creyente, o a una visitante, y le dice, ¿y cuándo viene Jesucristo? Yo no sé si usted entendió. Si no entendió, son sus problemas. Hermano, por Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo se le va a preguntar a un demonio cuando viene Cristo? Donde Dios está diciendo, Jehová Dios el Padre. Y dice Jehová, yo soy el único que sé cuándo mi hijo va a buscar la iglesia. Porque ni los ángeles lo saben, ni aún mi hijo lo sabe. Solo yo, y yo me atrevo a decirlo, que el Espíritu Santo lo sabe también.
Y el pastor preguntándole, y los hermanos de la iglesia aplaudiendo al demonio. ¡Ah! Cuando él decía algo, ¡ah! ¡Aleluya! Y el pastor, alaben al Señor, alaben al Señor. Ay, Dios. El diablo ministrándole. Miren, mis hermanos, Jesucristo nos ha enseñado a nosotros que lo único que tenemos que hablar con los demonios es esto. ¿Cuál es tu nombre? Tal. ¡Sal fuera! Y ya. ¿Cómo usted se va a poner a dialogar con demonios? Y lo peor del caso de creerle. Y le decía al demonio, están bajando muchos ángeles a Chile. Y ellos, hermano, aleluya, están bajando muchos ángeles. Ay, Dios. Increíble, hermano. Ay, Dios. Eso 12:37. Ya en los versículos últimos dice, le leo nuevamente el 41, dice, pasados dice la palabra de Dios en Éxodo 12, gloria a Jesús, 37, en el 41 dice, y pasados los 430 años, en el mismo día, toda la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Más de 1 millón de gente. Y cuando Moisés ya no puede seguir avanzando hacia la tierra prometida, que tuvo que detenerse, porque venía el faraón con su ejército. Hermano, mire, cuando viene el faraón en contra nuestra, no siga. Yo no sé cuál es tu faraón en este día o en esta noche. Pero cuando tú ves al faraón que ya está cerca de ti, detente a ver lo que Jehová Dios te quiere decir. ¿Cuál es tu faraón? Mantente en comunión y detente, como hizo Elías, como hizo Moisés, como lo hizo Jeremías y como lo hicieron muchos siervos de Dios. Detente. No siga. Párate a ver qué Jehová Dios te va a decir. Párate, detente a ver cuál salida Jehová Dios te va a poner delante de ti. A veces nosotros decidimos por nosotros mismos y lo que hacemos es que dañamos la obra de Dios o dañamos la cosa de Dios. Y Moisés se detiene y espera en Jehová Dios, y Jehová Dios le dice, oye Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Pues eso que tú tienes en tu mano, extiéndelo. Háblale al mar y dile que se divida. Y el mar se abre, y el pueblo de Israel pasa en seco por el mar rojo. Y así quisieron hacer los soldados del faraón, y cuando entraron todos perecieron en el mar. Pero yéndonos, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios, al libro de San Juan. Hermano, no solo Elías, no solo Jeremías, no solo, bendito sea el nombre de Dios, Moisés, se detuvieron, gloria a Jesús. También Jesucristo tuvo un momento que tuvo que detenerse.